Una legislatura particular, difícil, llena de temas complejos, aquella con la que debutó el gobierno del presidente Iván Duque. Es interesante tratar de entender qué pasó en este primer año de Congreso y más interesante aún, tratar de entenderlo desde la óptica de dos dirigentes nuevos, dos congresistas que por primera vez llegaban al Congreso de la República desde oficios distintos de la política tradicional, con propuestas diferentes, con trayectorias vitales distintas. Una artista plástica, un médico psiquiatra, deciden entrar en la política, llegan al Congreso y queremos hoy compartir con ellos su análisis y su visión de la política colombiana. Las damas primero, María José Pizarro, artista plástica, hoy congresista de la República. Bienvenida, María José. A ti muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal ese debut parlamentario? Bien, no, yo me lo he gozado de manera particular, lo he disfrutado, me gusta el dinamismo que hay en el Congreso de la República y además digamos, el tener que prepararse, el tener que realmente embullir este país para poder presentar las propias posiciones, defenderlas. Entonces yo me he sentido cómoda, tranquila, alegre, bueno, como soy yo en términos generales, pero bueno, no ha sido un espacio particularmente hostil que yo lo haya sentido. Tranquila, alegre, sonriente, pero habla durito, la hemos oído toda la legislatura defendiendo sus ideas. Y en el Senado de la República, el médico psiquiatra Juan Luis Castro. Un placer tenerlo aquí, doctor Castro. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo hoy. Y ese debut de la psiquiatría a las curules del Congreso. Ahí voy a poner un consultorio. Va a tener muchos clientes. De eso se trata. Muchos clientes. Me imagino que algunos tendrán cura y otros no. Como todo en la medicina. Y con capacidad de pago también. Y con capacidad. Eso sí puede subirle la tarifa. Eso es lo que estoy pensando, montar el negocio ahí. Pero esas terapias son largas. Bastante. Pero, a ver, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita desde el punto de vista personal, enriquecedora. Pues yo nunca me había imaginado llegar al Congreso de la República. Me gustaría, sí, que marchara mucho más rápido de lo que marcha, que las cosas pues se dieran más rápido. Creo que hubieron cosas muy puntuales, como las obsesiones del actual presidente, que no permitieron de pronto que fluyeran muchas cosas, pero en general yo creo que ha sido una experiencia que me ha permitido conocer mucha gente, conectarme con el país de una manera pues espléndida, porque no había tenido esa oportunidad. Y estudiando, pues esto parece estudiar medicina otra vez, porque todos los días toca leer y leer y leer y leer para uno poder pues presentar y defender las posturas que uno tiene en el Congreso. Yo recuerdo que cuando estaban en la campaña invitamos a un grupo de candidatos a la Cámara y entre ellos vino María José Pizarro y le preguntábamos, ¿usted por qué quiere ser representante a la Cámara? Hoy, después de esta primera legislatura, ¿qué fue lo mejor de la legislatura? Yo creo que el haberle demostrado al país que podíamos ser una bancada unida, propositiva, bien argumentada, que teníamos la capacidad de actuar conjuntamente y no solamente como defendiendo el nicho propio, el nicho particular. Entonces haber mostrado ese escenario de amplitud, el haber podido dialogar entre nosotros y hasta poner a dialogar a los líderes políticos, vamos a decir a los gallos finos de la política, podríamos decir, creo que fue importante, porque desde esta nueva propuesta, de esta generación que representamos los dos, pues creo que pudimos enviarle un mensaje que definitivamente al Congreso de la República había llegado una nueva generación con su propia impronta. María José, cuando dice la bancada se refiere a una bancada pues grande y numerosa de oposición al gobierno del presidente Duque, con muchos dirigentes jóvenes también. Sí, no tan grande como quisiéramos, creo que deberíamos ser más, yo creo que debería haber más diversidad en el Congreso, eso sería maravilloso para el país porque se darían los debates, tienes que convencer al otro con tus argumentos porque nadie tiene las mayorías. Yo creo que ese sería el Congreso ideal, ahí ganaría la ciudadanía de Colombia.
pero de todas maneras somos la bancada de oposición, por lo menos de los sectores alternativos más grande que se ha tenido, y llega una renovación, llega toda una nueva generación, en especial en Cámara. No quiero decir que en Senado no se dé, pero en Cámara fue la renovación casi que completa de la bancada alternativa, a excepción pues obviamente del Polo Democrático y de FARC, que fueron los que se mantuvieron como en el rango etario. ¿Qué fue lo mejor de la legislatura? Yo creo que haber tenido la oportunidad de conectarse con la gente, desde la perspectiva de darle la oportunidad a la gente de que dijeran algo que querían que cambiara o que con lo que estaban inconformes, y haberlo podido expresar desde las curules en el Congreso de la República, haber llevado la insatisfacción de la gente a las curules del Congreso y hablar desde las bancadas alternativas y establecer posturas que de una u otra manera moldearon las posturas de los otros congresistas del gobierno y tuvieron que cambiar en muchas, lo puedo decir, por ejemplo en la ley de financiamiento, en el Plan Nacional de Desarrollo, tuvieron que cambiar en muchas ocasiones debido a las posturas que asumíamos unidos en bancada, y yo creo que eso fue un logro que yo creo que el país no lo había tenido, estoy seguro que el país no lo había tenido antes, y donde le tocó al Ejecutivo pues empezar como a negociar, a presentar las cosas de manera distinta y a empezar como a tener en cuenta lo que estaban pensando, lo que piensan sectores distintos de la población. ¿Cómo sintieron al gobierno del presidente Duque también en su primer año, María José? Pues yo creo que no fueron muy hábiles en su relación con el Congreso de la República. Creo que ahí les faltó, digamos, como ese triángulo, y es poder expresar sus posturas, poder ganar en el Congreso, es decir, tener una buena relación con el Legislativo, pero al mismo tiempo plantear una postura que pudiese ser recibida de manera muy favorable por la ciudadanía. Entonces yo creo que hay quiebres en los tres sectores. No hay una relación favorable con la ciudadanía, en términos que hay una gran desfavorabilidad. La relación con el Legislativo no fue la mejor. No creo que le haya ido bien, no creo que haya salido con grandes éxitos. Sus empresas, que fueron pues básicamente el plan de desarrollo y las obsesiones, como dice Juan Luis, pues no pasó el plan de desarrollo, pero este tema que fue tan central, al cual le dedicaron tanto tiempo y tanto esfuerzo, pues fue una gran derrota, no solamente porque era abiertamente inconstitucional y porque ya había pues todos unos desarrollos legislativos al respecto, sino porque creo que además se comportaron de manera un poco atropellante, o sea, atropellando no solamente a veces a su propio partido, sino también a los sectores independientes, por no hablar obviamente de nosotros. Entonces las garantías en el debate no se dieron como podrían haberse dado. Era lo que esperábamos de un presidente joven que llegaba, que también representa esta misma generación, y que claramente yo creo que no ha sido muy hábil, creo que quedó un poco atrapado entre intentar hacer un ejercicio diferente, pero al mismo tiempo responder a las posiciones a veces más radicales que existen dentro de su propio partido, porque también hay demócratas y hay gente muy valiosa en el centro democrático. Mire, yo pienso, Juan, que cometieron unos errores de principio. El primero, y eso los psiquiatras lo decimos mucho, y es que empezaron echándole la culpa a todo al gobierno anterior. Yo pues personalmente no soy santista ni antisantista, pero cuando tú le asignas el control de tu vida o el control de lo que tú haces a otras cosas, quiere decir que tú no tienes capacidad de maniobra. Y a mí me parece que eso los imposibilita y los sigue imposibilitando, porque pasan cosas y siguen aduciendo que el gobierno anterior es culpable de las cosas que ocurren en este gobierno, y eso no tiene lógica ni para la ciudadanía ni para los congresistas. Yo creo que ya es hora de pasar la página. Segundo, pasaron unos planes, un plan de desarrollo y una ley de financiamiento a pupitrazos, y yo creo que esos eran los proyectos más importantes que tenía al inicio este gobierno, porque era lo que iba a determinar precisamente estos 4 años, era la hoja de ruta. Creo que tiene muchas falencias. La economía del país está en muchas dificultades, eso no es un secreto para nadie. Creo además de esto que el tiempo que se gastaron en las objeciones imposibilitó que se discutieran proyectos de vital importancia, como precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, que tuvo que ser pasado a pupitrazos. En el caso personal, nosotros teníamos fuimos coautores de 20 proyectos, yo hice 3 proyectos más de ley, y no hubo tiempo para discutirlos, porque nos pasamos toda la legislatura hablando de las objeciones. O sea, aparte de la polarización que generó el tema de las objeciones en el Congreso de la República, que era una polarización innecesaria para el país necesita pasar la página, buscar
otros mecanismos de resolver las cosas. Y termino con esto. Yo creo que la expectativa más grande que tenía la comunidad internacional en general, desde el punto de vista económico, eran las posibilidades que iba a traer esta implementación de la paz, de llegar al área rural donde viven 14 millones de colombianos, donde se pueden desarrollar muchos proyectos, y al haber generado tanta incertidumbre, yo creo que eso produjo la recesión que hay económica en este momento en el país, y aparte de eso, pues los brotes de violencia que estamos viendo otra vez. Entonces creo que vamos, ojalá que pueda corregir el rumbo, porque a nadie, pues, por lo menos yo no quiero que le vaya mal, pero empezó muy mal. Para cerrar, alcanzamos a una pregunta final para cada uno. Un tema central de esta legislatura era la llegada por primera vez de miembros de las antiguas FARC al Congreso de la República. Desde la experiencia vital de cada uno de ustedes, desde los testimonios que tuvieron en el Congreso, ¿cómo evalúan esa llegada de las FARC al Congreso de la República? Pues mira, en términos del relacionamiento interno del Congreso, para dejar el externo después, en términos de su comportamiento al interior del Congreso de la República, yo creo que por lo menos en Cámara, voy a hablar desde la experiencia de Cámara, ellos se comportaron muy decentemente, yo creo que a la altura de lo que se esperaba de ellos. En ningún momento respondieron al ataque fácil, a pesar de que son constantes los ataques y los señalamientos, a pesar de que hay una posición demasiado tensionante, y poco a poco fueron generando un clima de tranquilidad que se sentía hasta en la relación del colegaje, que se vio un poco, vamos a decir, alterada con la llegada hace dos días de Santrich. Pero por lo menos del grupo que estuvo todo el año, yo voy a centrarme en el grupo que estuvo todo el año, yo creo que ellos estuvieron a la altura. Ahora, la lectura hacia el país es que efectivamente es mejor que estén allí, que me hubiese gustado que hubiesen unos rostros nuevos también de las FARC, en el sentido de que hubiesen también podido alivianar ciertos debates que eran innecesarios. Yo creo que esa habría sido una jugada inteligente y le habría dado juego también a otros rostros que no generan tanta polarización al interior, digamos, del recinto, porque ahí se expresa el país. Hay personas que han pasado por, o que son víctimas de las FARC, que han pasado por situaciones gravísimas, están exguerrilleros, están hijos de exguerrilleros, como es mi caso, pero yo creo que el comportamiento de ellos en ese sentido fue tranquilo, y yo creo que eso hay que reconocérselo. Y ya, digamos, la mirada exterior, yo creo que el país tiene que salir del capítulo Santrich, que el mismo ejercicio de ellos ha sido distinto al capítulo Santrich, que yo coincido con Juan Luis. Nosotros tenemos muchísimos temas que debatir, que están esperando, el país está expectante de que podamos hablar del tema rural, de la educación, de la salud, de un sinfín de temas que están como un poco en el limbo, esperando a que por fin podamos dar los debates. Y obviamente ellos tendrán su voz y tendrán que hacer su camino político. Y no pueden, digamos, a todos meternos en el mismo frasco. Hay diferentes posturas, defendemos las cosas de manera diferente, tenemos historias y relaciones con la comunidad y con la sociedad distintas. Entonces yo creo que es importante separar las posturas, entendiendo que ellos están haciendo su camino político, nosotros estamos haciendo el nuestro, y esperamos para ellos, obviamente, como para todos los sectores políticos de este país, todas las garantías. A ver, yo coincido mucho con María José. Yo creo que como congresistas hicieron el trabajo que hacemos, pues que hicimos todos. Yo creo que estuvieron en las plenarias, presentaron sus proyectos. La conducta fue decorosa, yo no tengo nada, pues nada como que decir en ese sentido. Yo tengo una observación que va más allá, y yo creo que desgraciadamente el país no estaba preparado para verlos de congresistas. Por alguna razón creo que fue algo que no sé si se hubiera podido haber preveído de otra manera, pero creo que ese duelo, que eso es una especie de duelo, lo que se vivió con ellos, porque es ver unas personas que por décadas estuvieron en la vida armada, y de un momento a otro aparecieron de congresistas, como congresistas de la República. Sí, otros rostros hubiesen. Exacto, y yo creo que el país había que hacerle una especie de preparación para eso. Yo
personalmente considero, y eso lo hablaba en algún momento hace años, que ellos desde que estaban en La Habana debieron haber empezado a venir acá, como a normalizar la imagen que ellos proyectaban, a tratar de humanizar más la imagen que ellos proyectaban, y considero que debido a que esa transición no se dio, a que ese duelo no se dio en la sociedad civil desde el gobierno pasado, entonces estamos viviendo el duelo en el Congreso, y eso ha generado muchas posturas, mucha polarización. Yo sí tengo la percepción, y lo digo, yo creo que una persona cuando expresa ira, dolor o expresa cualquier tipo de sentimiento de estos, pues no hay que invalidarlos, pero creo que esto se hubiera podido evitar si se hubiera hecho un proceso, no sé cómo hubiera sido, pero creo que eso es lo que ha generado de pronto esa tensión tan grande con ellos. Pero personalmente yo no he visto ningún tipo de conducta indecorosa de los senadores de las FARC, creo que han hecho su trabajo bien. Pues aquí tenemos un marco para que cada uno saque sus propias conclusiones sobre esta primera legislatura de este Congreso, que es obviamente también la primera legislatura del gobierno de Iván Duque. Yo particularmente siento que la política en Colombia está cambiando, tiene muchas dificultades, hay viejos vicios, hay prácticas indeseables, pero también hay nuevas prácticas y nuevas figuras y nuevos rostros y sin duda una recomposición del escenario político. Hay irrupción de nuevas expresiones ciudadanas en Colombia y eso solamente se puede recibir con alegría en una democracia que cada vez se tiene que profundizar más. Ha sido un gusto tenerlos aquí. María José, muchas gracias. A ti. Juan Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Muchos Juan. éxitos. Y muchos éxitos en tu nuevo papel. Y esperamos que por el bien del país les vaya muy bien a ustedes en el Congreso de la República. Que nos vaya muy bien a todos. Que nos vaya. Gracias a ustedes por acompañarnos en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.